Ok, muy bien, buenas noches a todas, que Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche un tema que para empezar es muy especial, es muy alentador, muy consolador, pero sorprendentemente me he encontrado muy desconocido. Poco se logra captar el alcance que tiene este tema en la vida del católico en este año. Me refiero a que, pues, los católicos estamos viviendo un año muy, muy especial. El año jubilar 2025. Voy a compartirles mi presentación para que si ustedes quieren ir tomando fotografías, si quieren hacer alguna pregunta con respecto a algunas cuestiones que vayan apareciendo allí. Nosotros como católicos estamos celebrando este año, ya va a aparecer por ahí la presentación, ya les va a llegar, ya les llegó. Entonces, nosotros como católicos estamos celebrando el año jubilar 2025, que el Papa Francisco ha nombrado como el año de la esperanza y le ha puesto así el título, Peregrinos de la Esperanza. Y este tema yo quisiera que lo empezáramos a ver ya incluso desde el título de este año, ¿verdad? Porque la palabra peregrino indica a una persona que no tiene casa, está de paso, va en camino, está en movimiento. Lo vemos caminar en la calle, lo vemos en los caminos. Pero esta persona se puede confundir con un vagabundo. Un vagabundo igualmente no tiene casa, igualmente anda por las calles, por los caminos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vagabundo y un peregrino? La diferencia está en que el peregrino sabe a dónde va, tiene un destino. Él salió de un punto y va hacia otro punto en particular. Mientras que el vagabundo ciertamente va caminando, pero no tiene ningún destino en particular. Va ahí sí que como por donde le lleven sus pasos y a donde la suerte y las circunstancias le lleven. Nosotros no somos vagabundos, nosotros somos peregrinos. Sabemos que en este mundo estamos de paso, que nuestra vida es un peregrinar. Veo el título de su agrupación, Mamás Católicas, Madres Católicas. Bueno, ya el adjetivo calificativo de católicas pues ya las coloca a ustedes dentro del ámbito de la fe y de la doctrina y de la manera de ver la cosmovisión, se le llama en teología, la manera de ver la vida eh, que tiene la Iglesia Católica, desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Y nosotros, como católicos, nos vemos en este mundo como peregrinos, como personas que estamos de paso. Pero atención, no como vagabundos, no, no, no de paso, pero sin saber hacia dónde vamos, no, de paso, pero con una meta bien, bien específica. ¿Y cuál es esa meta? Somos peregrinos de la esperanza, pero atención a cómo se escribe la palabra esperanza. La palabra esperanza se escribe con E mayúscula. En la Iglesia Católica, la palabra esperanza con E minúscula no es la misma que la palabra con E mayúscula. La palabra con E minúscula hace referencia a la virtud humana de la esperanza, mientras que la palabra esperanza con E mayúscula hace referencia a la virtud teologal de la esperanza. Recuérdense que nosotros tenemos tres virtudes teologales: la fe, la esperanza
y la caridad o el amor. Esas son virtudes teologales, pero también tenemos virtudes humanas de fe, de esperanza y de amor. También existe, digamos, la categoría de amor como una virtud humana. También está la esperanza como una virtud humana. ¿Cuál es la diferencia entre una virtud humana o moral, como se llama en otros ámbitos? Las virtudes morales o humanas, ¿qué las distingue de las virtudes teologales? ¿Por qué se escriben con E o con mayúsculas las virtudes teologales? Pues bien, las virtudes humanas son todas esas capacidades nuestras de buscar hacer el bien. Y es todo lo bueno, todo lo admirable, todo lo correcto que el ser humano puede llegar a querer ser. Las virtudes humanas no se nace con ellas, pero sí se van adquiriendo a lo largo de nuestra vida a través de la educación, a través del sentido común, de saber qué es lo mejor para nosotros, de tomar decisiones. Hay muchas virtudes humanas, por ejemplo, la puntualidad es una virtud muy buena. La impuntualidad no es una virtud. En filosofía se le llama vicio, a lo contrario de una virtud. Es un defecto en el ser humano. La impuntualidad nos va a hacer mucho daño a lo largo de nuestra vida, mientras que la puntualidad es una virtud, es un bien, es un tesoro. Claro, nadie nace siendo puntual. Es algo que usted adquiere con la educación, con su La responsabilidad también es una virtud humana. Nosotros no podemos decir, yo llego tarde porque a mí Dios no me dio el don de la puntualidad, por ejemplo, ¿verdad? No, 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 no. La puntualidad no es un don, es una virtud. O usted se disciplina o eso no es de que Dios vaya a ayudar a usted a ser puntual o a ser responsable. Es que no sé, pero a mí Dios no me dio el don de la responsabilidad. Yo se lo pido, pero no me lo da. No, es que usted es quien tiene que esforzarse, tiene que poner los medios para ser una persona responsable. Hay muchas virtudes. La higiene, por ejemplo, es una virtud. El orden, por ejemplo, es una virtud. Todo lo que hay de bueno, todo lo que hay de potencial en el ser humano es una virtud. Y dentro de eso aparecen las virtudes humanas de la fe, de la esperanza y del amor. Claro, nosotros, todos los seres humanos, tenemos esperanza, por ejemplo, de que mañana va a ser mejor, de que vamos a terminar bien este año, de que nos va a ir bien en el trabajo. Cuando hacemos un emprendimiento, por ejemplo, cuando iniciamos algo con alguna ilusión, es porque tenemos esperanza. También tenemos fe. Vamos teniendo confianza, vamos teniendo fuerza que nos impulsa, que nos ayuda y todos nosotros tenemos eso. Si no lo tuviéramos, habría un serio problemita en nosotros y sería bueno que buscáramos profesionales de la salud mental porque pues estaríamos hablando de una depresión, por ejemplo, estaríamos hablando de personas que están melancolizadas o están entristecidas, que ya no tienen ninguna opción de vida, no tienen ilusión por levantarse, por bañarse, por hacer algo bueno en su vida, por crear algo. Sí, sí estaríamos en problemas. Pero yo creo que todos nosotros experimentamos la esperanza, experimentamos la fe, también experimentamos el amor, por supuesto. Todos nosotros nos gusta amar y ser amados. Amamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, amamos nuestro trabajo, amamos nuestras actividades, amamos nuestro deporte, en fin, tenemos la virtud del amor a nivel humano. Pero cuando hablamos de estas tres virtudes, esperanza, eh, caridad y fe con mayúscula, ya no estamos hablando de virtudes morales, estamos hablando de virtudes teologales. ¿Cuál es la diferencia? Las virtudes humanas nosotros las conseguimos por nuestro propio esfuerzo. Las virtudes teologales
no las adquirimos con nuestro esfuerzo. Se dice que son virtudes infusas. Ese es el término que se utiliza para decirnos que se nos son dadas, que Dios infunde en nosotros. No, nosotros no las podemos provocar. Porque lo que la fe espera, lo que la esperanza espera, lo que el amor ama como virtud teologal, no lo podemos amar, no lo podemos esperar, no podemos confiar con nuestras solas fuerzas humanas. Todas las demás realidades humanas sí las podemos amar, podemos tener esperanza, pero lo que esperamos con la virtud de la esperanza, eso no es posible esperarlo si nosotros no tenemos la virtud de la esperanza. Es decir, si Dios no nos ayuda a tener esperanza. Por ejemplo, la fe no solo es creer en mi país, creer en mis fuerzas, creer en mi capacidad. No, no. La fe como virtud teologal es una confianza total en Jesús. Que pase lo que pase, sin importar si está bien nuestra vida o está mal, sin importar cuál sea nuestra realidad, confiar absolutamente en Dios, eso es una virtud infusa. Porque claro, lo más fácil es renegar y de hecho mucha gente reniega. Reniega porque le está yendo mal, reniega por la enfermedad, reniega por la muerte, reniega por las tragedias, porque pues su fe infusa teologal pues no está alimentada, no está fortalecida. El amor, por ejemplo, claro, todos amamos, pero es que amar como es una virtud infusa. Amarás a tu prójimo como yo lo he amado, dirá Jesús. Ámense los unos a los otros. No como pueden, no como les sale, no como han aprendido ustedes a amar, no como aman desde su carácter. No, 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 no. Es amen como Jesús ama. Una entrega total, sin esperar nada a cambio. Claro, ese amor, este mundo no lo entiende. Este mundo nos dice, mira, ama, pero con cuidado, ¿eh? Tú tienes que amarte primero tú. Y tampoco puedes irte al hoyo con alguien que por amarlo te va a perder. No, no, tú rescátate. Ese no es el amor de Jesús. El amor de Jesús es el de la cruz. Y les pregunto, ¿será que Jesús está pensando en sí mismo antes que en los demás en la cruz? ¿O Él, que nos manda a amar como Él ama, nos está amando inclusive sin nosotros pedírselo, ni siquiera agradecérselo, con una simple donación total, sin esperar nada a cambio? El que ama sin esperar recibir una respuesta, claro, la desea, pero no ama para que lo amen. Ama porque ha decidido amar. Ese es un don. Esa es una virtud. Así no podemos amar nosotros. Nosotros amamos, claro, pero queremos reciprocidad, queremos respuesta y no concebimos amar a alguien si nosotros no recibimos la reciprocidad. Pero el cristiano está llamado a amar más allá de la reciprocidad. Por eso es que Jesús dice, amen a sus enemigos, oren por quienes los persigan. Eso es una locura. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Se necesita esa virtud infusa. ¿Dónde se nos dan las virtudes teologales? En el bautismo. Si somos bautizados, tenemos las virtudes teologales. Quizá no las hemos practicado, quizá no las hemos alimentado, quizá no las hemos potenciado porque se nos dan en semillita y es tarea nuestra a través de la educación en la fe, a través de pertenecer a una comunidad, a través del crecimiento, de la oración, de la lectura de la palabra, de la escucha, de los ejercicios espirituales. Nosotros vamos haciendo crecer esa semillita hasta que se convierte en un amor como el de Dios, hasta que se convierte en una fe como la de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de esperanza como virtud teologal,
no se limita solo a esperar que mañana esté bien, que mañana nos va a ir mejor, a tener esperanza de que las cosas pueden mejorar. No, no se limita a eso. La esperanza que nos transmite la virtud teologal es sobre la vida eterna. Es esperamos la vida eterna. Oigan, ¿cómo podemos esperar algo que no hemos visto? ¿Cómo podemos nosotros esperar llegar a algún lugar de donde pues ni siquiera tenemos una certeza como tal de que existan, que es fruto de la fe teologal, creer en la palabra de Jesús que nos dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararles una y regreso? Creerle a Jesús, eso es fruto de la fe teologal, y esperar eso es fruto de la esperanza teologal. Entonces nosotros somos peregrinos de la esperanza. Es decir, vamos en este mundo, pero sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia el reino de Dios. Nuestra meta es la salvación. Nosotros sabemos que este mundo no lo es todo, que la vida terrena es solo una etapa y una etapa muy, muy breve. ¿Cuánto viviremos en este mundo? ¿A cuánto le está tirando usted? ¿Con cuánto usted se da por bien servida de vivir en este mundo? ¿100 años? ¿150 años? ¿200 años? Bueno, si usted es realista, yo le apuesto que no quiere ni siquiera llegar a los 90. Porque si nosotros llegáramos a los 90 más jóvenes, pudiendo comer de todo, pudiendo saltar, entonces vivamos 500 años más, decíamos 500 años más. Pero siendo realistas, el paso del tiempo y nosotros no nos hace más jóvenes, no nos hace más fuertes. El punto culmen de la vida humana actualmente, porque se mueve conforme la calidad de vida y las expectativas de vida de cada generación. Por ejemplo, en la generación de Jesús las expectativas de vida eran muy pocas. Una persona que vivía, nosotros decimos, Jesús murió a los 30 años. Una persona que vivía 30 años en la época de Jesús había vivido bastante. Hoy ya no era joven, ya era una persona que había vivido suficiente. ¿Por qué? Ahí se recuerdan que no habían medicinas, que quien le daba una enfermedad no habían vacunas, entonces era muy probable que murieran. Lo que hoy a nosotros no nos incomoda porque tenemos fiebre, hoy amanecí con fiebre, a ver, pasa. Eso en la época de Jesús era estar condenado a muerte, porque ya no se recuperaban. En la época de Jesús habían guerras y las personas eran enviadas a guerras. Las expectativas de vida eran 25 años, 20 años. Esas eran las expectativas de vida en la época de Jesús. Hoy por hoy, el culmen, porque las expectativas de vida son un poco más longevas en nuestra época, por la medicina, por una serie de cuestiones, parece que estamos viviendo un poco más ahora, tenemos expectativas de vida. Las expectativas de vida actualmente andan entre los 65 a 70 años. Y el culmen, la curva en su mejor momento, anda entre 25 a 30 años. Por ahí anda la curva de la vitalidad del ser humano. Pero 25 o 30 años, muchos de nosotros ya la vivimos, qué ratos. Yo ando por 53 ahorita, yo ya pasé esa curva, qué ratos. Entonces, sabemos que esta vida no lo es todo, que estamos aquí de paso y que conforme vayan pasando los años en nosotros, lo vamos a ir sintiendo en nuestro cuerpo, en nuestros huesos, en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestras fuerzas, lo vamos a ver. Yo hoy tuve la oportunidad o la necesidad de entrar al baño en Walmart. Andaba en la calle y había mucho tráfico y me agarraron unas ganas de entrar al sanitario. Y entonces entré a Walmart y corrí y cuando vi iba un señor con su hija unos 40 50 años, que estaba al baño.
pero yo iba a subir y bajar 50 veces, no había subido ni siquiera una grada. Y cuando yo lo veo, me ha partido tanto el alma. Y le digo a su hija, ¿a dónde va su papi? Me dice, lo llevo a la edad de entrar. Y un hombre lúcido, oye, anciano pero lúcido. Le Amor, digo, ¿no lo ofende si lo cargamos? No lo ofende si le ayudamos. Y no, me dice, me urge entrar. Entonces había otro muchacho allí y le digo, mira, ayúdame, subamos a este hermano. Y lo subimos y lo pusimos delante del migitorio. Y el pobrecito no podía ni moverse. Pues ese es el destino del hombre, es el destino de todos nosotros. Nosotros no vamos para ser más joviales, para ser más fuertes. Nosotros, nuestra vida terrenal se va a agotar. Pero por eso somos peregrinos de esperanza, porque nosotros sabemos que esta vida estamos de paso y que en realidad la buena vida, la vida donde hay gozo, la vida donde hay alegría, como decía aquel canto antiguo de la iglesia, allá en el cielo donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. O sea, la vida buena, la vida plena, no es en este mundo, no se le olvide. Yo sé que no se quiere morir, pero es que la mejor vida no es aquí. Nosotros no hemos sido creados para estar aquí. Nosotros hemos sido creados para compartir la vida eterna. Tiene mucho que ver con el tema del jubileo, entonces, este pensamiento. Somos peregrinos, sabemos que estamos de paz, pero tenemos esperanza. Vamos con nuestra mirada puesta en el reino de Dios, en el paraíso, en el cielo. Esa es nuestra meta. Allí nos tenemos que esforzar en llegar. Esta vida, y si ustedes han ido a misa los últimos 3 domingos, ha sido bien claro el Evangelio y va a ponerse más claro porque nos estamos acercando ya al final del año litúrgico. En 7 semanas se acaba el año litúrgico y empieza un nuevo año litúrgico y nos encaminamos a Navidad. El tiempo va rapidísimo. Estamos en la semana 26 del año litúrgico y solo tiene 34 o 33 dependiendo el calendario. Entonces, la vida es así. Y los evangelios de estos últimos domingos, les decía, si han ido a misa, se habrán dado cuenta que suena a amén, amén, sirvan. Entréguense a los demás porque por más bienes que tengan, por más éxito económico, intelectual, por más logros que ustedes tengan, la muerte los va a despojar de todo. De esta vida no se llevan nada. Y sus títulos, hay gente que dice, lo que uno viaja, eso se lleva. Nada te llevas de este mundo. Ni tus dientes, ni tu pelo, ni tus uñas. Todas esas aparecen ahí en el féretro cuando en 7 años te pidan, porque ni muerto lo dejan a uno en paz, ¿verdad? En 7 años te pidan la caja porque tienen que meter a otro muerto y a ti te van a meter en unas bolsitas. Ahí va a estar lo que no te llevas, hermana. Entonces nosotros solo estamos de paso. Tenemos claridad. Nosotros somos peregrinos. Sabemos que hemos salido del Padre y vamos de regreso a la casa del Padre. Por eso se hace muy común que cuando una persona de fe muere, un papa, un sacerdote, un hermano de comunidad, siempre se dice, ya regresó a la casa del Padre. No decimos ya murió, porque esa idea de morir se quedó sin existencia. No, no, no. Nosotros somos eternos. No en cuanto no tenemos inicio, todos nosotros tenemos inicio, pero somos eternos en cuanto a que no tenemos fin, en cuanto a que nos espera una vida eterna. Acabo de escuchar a un sacerdote decir, somos mortales pero eternos, es decir, nos morimos, pero somos eternos, no quedamos en la nada, no quedamos en un limbo, no quedamos adormecidos, no, no, no.
como dirá Jesús, Dios es Dios de vivos, no de muertos. De tal manera, pues, queridas hermanas, que el año del jubileo tiene esta connotación. Somos peregrinos de la esperanza, creemos en la vida eterna, vamos hacia la vida eterna, tenemos claro dónde está nuestro caminar. Fíjense que ni siquiera he empezado con todas las diapositivas, me quedé solo en el título. Y son 47 diapositivas las que tiene esta presentación. No nos va a dar chance, pero algo podremos avanzar. Teniendo claro entonces a qué hace referencia el año jubilar, hablemos un poquito de que el Papa Francisco nos ha convocado al año santo, así se le llama, al año jubilar o año jubilar 2025. En realidad comenzó en el 2024 y va a terminar en el 2026. Comenzó el 24 de diciembre en Roma del 2024 y va a finalizar el 6 de enero del 2026 allá en Roma. Aquí en Guatemala comenzó una semana después y va a finalizar una semana antes. Entonces, para que más o menos se ubiquen allí en el tiempo que tienen para vivir este año jubilar aquí en Guatemala. El último año jubilar lo celebramos en el año 2000, claro, porque el año jubilar se celebra cada 25 años en la iglesia. El gran jubileo de convocatoria, eh, perdón, fue llamado el gran jubileo, porque es lo que celebra los 2000 de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿cuál es el sentido o qué es lo que celebramos en los años jubilares? Se celebra cada 25 años un año jubilar. ¿Y qué es lo que le causa júbilo a la iglesia? ¿Qué es lo que le da tanta alegría a la iglesia que lo celebra durante todo un año litúrgico? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que la alegría de la iglesia? Pues precisamente el misterio de cada año jubilar, lo que es cumpleaños, solo que cada 25 años lo hace de manera muy, muy solemne. Por eso estamos el nacimiento de Dios. Nosotros en la iglesia, cada oportunidad, celebramos todo cada 25 de diciembre, solo que lo celebramos. No sé, una muy así. ¿Qué es el año? Empecé el año. Lo que sí es escuchan por allí, Se hermana escucha, Marlene. se Grabando escucha un la poquito pantalla. entrecortado. Bueno, permítame, Sí, se sigue escuchando como entrecortado. permítame, voy.
Vamos a esperar un momento. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es un año jubilar? Un año jubilar es un tiempo de gracia en el que se concede gracias espirituales a los fieles, pero ahí se los subrayé, se los puse en negría, no sé qué más podía hacer para llamar su atención allí, que lo solicitan. Fíjense qué interesante. No es para todos, es solo para el que lo quiere. Esto es la definición de un año jubilar. Eh, es un tiempo de gracia en el que se conceden gracias espirituales a los fieles que lo solicitan y cumplen determinadas condiciones. Porque por supuesto la iglesia nos da las gracias, nos ofrece las gracias, pero al querer nosotros, al solicitarlas nosotros, entonces eso conlleva una serie de condiciones para que la iglesia nos la pueda dar. Ya voy a ir hablando poco a poco. Es un tiempo de renovación de la relación con Dios y con el prójimo. Fíjense todo lo que es el año jubilar. El año jubilar no es andar pasando puertas santas. El año jubilar no es andar haciendo peregrinaciones, porque muchas peregrinaciones se convierten en excursiones, no en peregrinaciones. El año jubilar no es solo gestos, no. Ante todo es el deseo de cambiar de vida. El año jubilar es eso. Si no tengo eso, puedo pasar 1000 veces la Puerta Santa de Roma acompañado por el Papa si quiero, pero no me va a servir de nada. Porque el año jubilar lo que es la decisión personal, libre, inteligente, voluntaria del cristiano, porque solo los católicos tenemos acceso a esto. Esto no es para todos los que creen en Cristo, es solo para la Iglesia Católica, porque pues solo nosotros confesamos nuestra fe en la autoridad del Papa. Entonces, por eso es que es solo para nosotros. En ese sentido, entonces, siendo conscientes de esta oportunidad, nosotros de verdad queremos recibir las gracias. Ese término, si no me da tiempo a explicarlo más adelante, lo pueden buscar como contrición interior perfecta. Así se llama esa actitud, esa disposición personal de querer un cambio de vida. Contrición interior perfecta. Ya voy a hablar de eso más adelante si nos da tiempo. Entonces, el año jubilar es un año para renovar nuestra fe, la solidaridad, la reconciliación, la fraternidad con Dios y con los hermanos. Es un año para volver a empezar, poner en cero las relaciones más importantes, que son la relación con Dios y la relación con el prójimo. Veamos de dónde sale el tema del año jubilar. ¿Cuál es el fundamento que tenemos los católicos para celebrar un año jubilar? Bueno, el año jubilar no es una idea de la Iglesia Católica. El año jubilar es un mandato de Dios a su pueblo, empezando por el pueblo de Israel. El fundamento bíblico del año jubilar, nosotros lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Ahí tienen ustedes los textos. No los vamos a leer porque son muy largos. Por ejemplo, Levítico 25, del 1 al 55, son casi 60 versículos. Deuteronomio 15, del 1, esas SS que ustedes ven ahí significan siguientes, es decir, se lee hasta donde uno diga hasta ahí, ¿verdad? Porque la lectura es larga. Éxodo 21:1 y siguientes en adelante. Estos textos nos hablan de cómo en el pueblo de Israel cada 50 años se celebraba el año jubilar. Era una especie de indulto
Era una especie de cancelación de deudas. Si ustedes van a esos textos bíblicos, van a encontrarse, por ejemplo, en Levítico 25 del 1 al 55, se va a hablar de que el año santo jubilar en el pueblo de Israel era para que la tierra descansara y para recuperar todos los bienes que uno había perdido, sobre todo el don de la tierra. Leer ese capítulo 25 de Levíticos es hermoso porque uno ve cómo Dios quiere la misericordia. Voy a cancelar la cámara porque creo que se va a escuchar aún mejor. Entonces, ese número 25 de Levíticos es hermoso. Por ejemplo, nos habla sobre que quien había vendido una tierra, cada 50 años se le devolvía la tierra a la persona que la había vendido. Si por alguna necesidad ustedes habían tenido necesidad de vender un terreno o su papá vendió la casa donde ustedes vivían porque tuvo alguna quiebra económica, tuvo alguna situación difícil, pues en el pueblo de Israel cada 25 años la tierra regresaba a sus dueños originales. También el libro del Deuteronomio nos va a hablar de cómo cada 25 años se perdonaban las deudas, por ejemplo. Eh, a las personas que tenían deudas de cualquier naturaleza, eh, las deudas quedaban perdonadas. También los esclavos recobraban la libertad. También los presos, los que estaban en la cárcel, las cárceles se abrían y todo mundo recobraba la libertad. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar con qué alegría, con qué ansia esperaba el pueblo de Israel cada 50 años que se celebrara el año jubilar? Y es más, por eso el nombre jubileo, porque la orden era que el primer día del año 50 se sonaran los cuernos del toro, era lo que el pueblo de Israel usaba como anuncio de que ya iba a iniciar el año jubilar. El cuerno de toro en hebreo se dice Jabel, de allí viene el nombre jubileo, jubilar, porque oían el cuerno del toro sonar y todo el mundo celebraba porque iba a recuperar lo que había perdido. Era la hermosa oportunidad de volver a comenzar. Entonces, aquí en esta diapositiva les hago un listadito muy rápido, por supuesto, de qué era lo que sucedía, lo más importante que sucedía en el año jubilar. Se perdonaban todas las deudas, se restituía a sus propietarios originales todos los terrenos que se habían vendido, la tierra descansaba, hasta la tierra salía beneficiada, no se sembraba, se le daba descanso a la tierra, los esclavos recobraban la libertad, se proclamaba la libertad en toda la tierra, la gente volvía a sus posesiones y a sus familias. El, el, el jubileo entonces del Antiguo Testamento es un verdadero jubileo de misericordia. Es la alegría de empezar de nuevo. Cada 50 años, el pueblo de Israel tenía la posibilidad de, sin importar por qué estaba mal en su vida, es que mi papá no supo pensar y perdimos todos nuestros bienes. Cada 50 años, el pueblo de Israel volvía a comenzar. Pues bien, lo misterioso de esto es que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, Jesús anuncia que su obra salvadora es un año de gracia, un año jubilar. Para la Iglesia Católica, o mejor dicho, para Jesús, y la Iglesia Católica le cree, para Jesús su misión es un año jubilar permanente que Dios ofrece a través de Jesucristo a todos los hombres.
Claro, no se trata de que nos devuelvan los terrenos o que las deudas económicas se nos perdonen. Bueno sería, ¿verdad? Que los bancos nos perdonaran las deudas, pero olvídense de eso. Primero se hacen ateos antes de perdonarnos deudas de tarjeta de crédito y todo eso, ¿verdad? De tal manera que, ¿qué es lo que nosotros celebramos en el año jubilar? ¿Qué es lo que celebramos? Bueno, lo que celebramos nosotros los católicos es que Dios quiere darnos de su sobreabundancia, de su gracia, quiere que nos beneficiemos todos. Dios se vuelve desbordante de amor. Todos nosotros, sin importar la vida que hayamos tenido, las malas decisiones que hayamos tomado o los muchos pecados que hayamos cometido, tenemos en un año jubilar la hermosa oportunidad de volver a empezar con un alma completamente restaurada, sanada, liberada, transformada. Dios quiere que sus hijos tengan oportunidades, acontecimientos para beneficiarse de su amor. Un año jubilar o un año santo es un año en el que el ser humano tiene la posibilidad enorme de beneficiarse del amor, de la misericordia infinita de Dios. Por eso es el año jubilar. ¿Por qué celebramos cada 25 años el año jubilar? Si ya vimos que en el año en Israel era cada 50 años. Pues déjenme contarles que en la Iglesia Católica se empezó celebrando cada 100 años. Después se bajó a cada 50 años, como indica el Antiguo Testamento. Pero después se bajó a 33 años por aquello de que Jesús había muerto a los 33 años. Y finalmente quedó en 25 años. ¿Por qué? Porque resulta que por las expectativas de vida de las personas antiguamente, pues se corría el riesgo que si era cada 100 años, habían personas que nunca iban a iban a poder vivir un año jubilar. Es más, ni siquiera a los 33 años. Entonces se disminuyó a 25 años para que todos los cristianos, todos los católicos, tuviéramos la oportunidad de vivir por lo menos una vez en nuestra vida un año jubilar. Esa es la idea de que sea cada 25 años. Que por lo menos, por las habrá quienes, pues, pues definitivamente no van a vivir nunca un año jubilar. Los que vivan menos de 25 años no van a tener esta gracia de poder vivir un año jubilar. Pero la idea es que la mayoría o la mayor cantidad de católicos puedan por lo menos una vez en la vida vivir un año jubilar. Por ejemplo, cada 25 años se empezó a celebrar a partir del año 1425 con el Papa Martín V. Él inauguró un año santo con dos novedades. Una medalla a la que le asignó el valor del año jubilar y pasando por primera vez, abriendo por primera vez la puerta santa en la Basílica de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es la basílica o es la iglesia del Papa, es la parroquia del Papa, es la iglesia más importante del mundo católico. Es la primera de todas las iglesias. Esa fue la primera iglesia católica construida por Constantino después de la gran persecución para la iglesia católica. El primer templo donde ya se pudieron reunir los católicos fue en San Juan de Letrán. Por eso esa iglesia es muy importante para nosotros los católicos. Y allí
en el año de 1425 se colocó la primera puerta santa. 25 años después, en el año 1475, el Papa Sixto IV quiso adornar Roma con arte, mandó a pintar la Capilla Sixtina y sobre el puente del río Tíber lo adornaron con motivo del Año Santo. En el año 1500, el Papa Alejandro VI mandó a abrir las puertas de las 4 basílicas de Roma, es decir, allí ya no había solo una puerta santa, la de San Juan de Letrán, sino que las 4 basílicas existentes en Roma, pues tuvieron 4 puertas santas. Y así podemos empezar a contar la historia de los años jubilares cada 25 años. ¿Cuántos jubileos hemos vivido en los últimos 75 años? Bueno, como no tenemos abiertas las cámaras, no sé qué modelos son ustedes. Yo soy modelo 72, ¿sí? Pero vean ustedes más o menos cuántos jubileos hay de personas que todavía están vivas. Gente que nació en el año 1950 todavía está viva. Entonces, eh, ya vivió un año santo. En el año 1950, el Papa Pío XII ese año se definió el dogma de la Asunción de la Virgen María. A partir del año 1950, que era un año jubilar, el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de nuestra Madre, la Virgen María, a los cielos. En 1975, o sea, 25 años después, el Papa Pablo VI, ahí ya estaba vivo yo soy del 72, en el 75 el Papa Pablo VI abrió el año santo con el tema de la renovación de la fe y la reconciliación. Pero atención a esto, el siguiente año no fue en el 2000, sino que el Papa Juan Pablo II convocó a un año extraordinario jubilar, o sea, no tocaba año jubilar, pero el Papa Juan Pablo II nos regaló en el año 1983 un año jubilar extraordinario. ¿Por qué? Porque se estaban celebrando 1950 años de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tradicionalmente se acepta que Jesús murió cuando tenía 33 años, es decir, murió en el año 33 de nuestra era, por decirlo así. Entonces, en el año 1983 estábamos celebrando los 1950 años de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese año hubo año jubilar. En el año 2000, que era cuando correspondía, otra vez el mismo Papa, Juan Pablo II, convocó al año jubilar sobre la fe en Dios. Pero atención a esto, el siguiente año jubilar no fue en el 2025. El Papa Francisco nos regaló otro año jubilar extraordinario en el año 2015, cuando se celebró los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II termina en el año 1965. Entonces, para el 2015 se celebraron 50 años de que el Concilio Vaticano II había finalizado. Y el Papa Francisco nos regaló ese año que se llamó, yo me imagino que ustedes de ese sí se han de recordar un poquito más, se llamó el año de la misericordia, así se le llamó al año jubilar del 2015. Y bueno, así llegamos al 2025, que también lo convocó el Papa Francisco, porque él era el Papa y correspondía el año jubilar, y el Papa le dio el tema de la esperanza. Seguramente vamos a todavía alcanzar vivir, por lo menos, considero yo, el siguiente año jubilar extraordinario. Seguramente no lo han anunciado, pues,
Pero si celebramos en 1983 los 1950 años de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seguramente en el año 2033, cuando se celebren los 2000 años de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, seguramente pues vamos a tener otro año jubilar allí a nuestra disposición. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos las modelo 1970 en adelante ya han vivido 5 años jubilares y por lo menos si se portan bien, si se cuidan, si tienen una vida sana, a lo mejor le llegan al 2033 y van a poder decir que vivieron 6 años jubilares. Como ustedes se dan cuenta, se cumple el deseo de la iglesia, que todos los hombres tengan acceso al año jubilar. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchas personas ni siquiera están pensando en vivir el año jubilar. Ni siquiera se han planteado la necesidad del año jubilar, de experimentar el año jubilar. Que oyen año jubilar y como oír campanas. Pues qué alegre, la iglesia dice que está haciendo algo ahí, pero a saber qué es eso del año jubilar. Es una situación muy triste para muchas personas. ¿Y qué es el fruto principal del año jubilar? ¿Qué es lo que la iglesia general realmente nos regala en el año jubilar? Lo que se llama indulgencia plenaria. Queridas hermanas, este es el gran regalo que Dios nos da, la indulgencia plenaria. Esto es lo que recibimos, por eso es año jubilar, porque tenemos acceso a la indulgencia plenaria. Ahora, ¿qué es la indulgencia plenaria? ¿De qué se trata esto de la indulgencia plenaria? Para entenderlo, tenemos que entender que todo pecado, no importa si es mortal o venial, grande o chiquito, sin querer queriendo o queriendo con querer, no importa, todo pecado tiene dos consecuencias. Podemos decir que un pecado es como una moneda, tiene dos caras, provoca dos consecuencias. Una consecuencia se llama pena eterna, la pena eterna o la consecuencia eterna, y la otra o la culpa eterna, pena eterna, eh, y la otra se llama culpa o pena temporal. Todo pecado provoca las dos. Cuando yo peco, el pecado genera una culpa eterna y una culpa temporal. Definitivamente la más grave de todas es la culpa eterna, es la más delicada de todas. Y la otra, la culpa temporal, bueno, no es que no sea grave, porque es algo muy grave, pero es temporal, no es eterno, o sea, es reparable. ¿Qué es la culpa eterna o la pena eterna? Es todo pecado es una ofensa directa a Dios, sea el pecado que sea. Cuando yo peco, ofendo a Dios, pero obviamente no estoy ofendiendo a otro comedor de frijoles igual que yo. Estamos hablando de que estoy ofendiendo a Dios. Y si yo entiendo los atributos de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, indefectible, inmutable, eterno, infinito. Bueno, si yo me pongo a pensar
al ser al que yo ofendo con mi pecado, me doy cuenta que la falta que yo cometo es muy, muy, muy grave. Es mortal. Todo pecado es mortal. San Pablo no dice que todos los que pecaron mortalmente están fuera de la gloria de Dios. San Pablo dice, por cuanto todos pecaron, venial o mortal, no importa, pecado es pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gloria de Dios. Y más adelante dirá, la paga del pecado es muerte. Y no está hablando del pecado mortal. Esa categoría no existe en la Biblia. Esa es una categoría que la iglesia desarrolla después en su enseñanza. Pero, pero, pero en la Biblia solo existe el pecado. No existe ni pecado chiquito o pecado grande. Oye, pecado es pecado. Porque hay gente que dice, yo soy pecador, pero soy pecador normal, dicen. ¿Qué será eso de pecador normal? ¿Es ustedes? ¿Cómo qué es pecar normalmente? No, no sé. Hay gente que dice, no, si yo soy yo soy pecador, todos somos pecadores, pero no soy tan pecador como. Y a ver, ¿y tú qué criterios usas para sentirte más o menos pecador? Porque todo pecado es muy grave, es una culpa eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez yo cometo el pecado, yo ya no puedo reparar la culpa eterna. Es eterna, es completamente eterna. No se puede reparar. Yo no la puedo reparar porque la ofensa que hice es hacia Dios. Todo pecado es ofensa a Dios. Por eso es que para el católico no existe pecado chiquito ni pecado grande. Pecado es pecado. Y no puede haber un pecador que diga, sí soy pecador, pero no tan pecador como. Si hay alguien que piensa así, está frito, porque simple y sencillamente no tiene conciencia de a quién ofende sus pensamientos, sus palabras, sus gestos, sus modos. Eso es la culpa eterna, es que todo pecado es una ofensa a Dios. Y la otra es la culpa o pena temporal. Y es que todo pecado es un defecto mío. Todo pecado me daña, todo pecado causa un daño. Y cuando yo cometo un pecado, pues hay una consecuencia en mí, hay una consecuencia en los demás, y yo tengo que reparar esa consecuencia. Yo no puedo ya no cometer el pecado que cometí ya lo cometí, pero sí puedo reparar la consecuencia del pecado cometido. Por ejemplo, si yo le robé a alguien, pues yo ya no puedo no robarle, ya lo hecho está, y la culpa eterna ya se generó, pero yo puedo intentar reparar el daño que hice, ¿cómo? Pues devolviendo lo robado. Lo que hizo Saqueo, por ejemplo, le devolveré 4 veces lo que robé. Si a alguien le he robado algo, le devolveré hasta 4 veces. O sea, quiero reparar, quiero en lo católico, a eso se le llama penitencia. Mm, No es que la penitencia repare todo el pecado, pero algo empezamos a hacer con la penitencia que nos dejan en la confesión. Bien, entonces todo pecado genera culpa eterna y culpa temporal. Les pregunto, cuando ustedes se confiesan, ¿qué es lo que el sacramento de la confesión perdona? O digámoslo así, quita, o si ustedes quieren limpia, o si ustedes quieren borra. ¿Qué es lo que la confesión borra? ¿La pena eterna o la pena temporal? ¿Qué es lo que el efecto de la confesión hacia dónde va? ¿Hacia la culpa eterna o hacia la culpa temporal? ¿Qué es lo que nos perdonan en el sacramento de la confesión? Cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos quitaron? ¿La culpa eterna o la culpa temporal? ¿Cuál se imaginan ustedes?
Si están pensando en la culpa eterna, perdón, en la culpa temporal, porque esa es la más fácil de perdonar, en cambio la otra es gravísima, no. El sacramento de la confesión lo que nos borra, lo que nos quita es la culpa eterna, es decir, la ofensa a Dios. Dios en su infinita misericordia nos perdona. Nosotros no podemos reparar el daño hecho a Dios, pero Dios, en su infinito amor, nos perdona esa ofensa. Cada vez que nosotros vamos a la confesión, se nos perdona la culpa eterna. Ya no estamos condenados al infierno. Ya no nos condenamos eternamente. Por eso es que el que se confiesa puede ir al cielo. Pero hay un problema. La confesión no borra la pena temporal. ¿Por qué? Pues es sencillo, hermanas, porque cada vez que nosotros pecamos, ahí se provoca un daño en el alma y ese daño hace que nosotros volvamos a pecar. El alma va quedando como marcada, como enferma por el pecado, golpeada por el pecado, deformada por el pecado. Y entonces eh, esa alma hay que repararla. ¿Y qué se necesita para reparar esa alma? Lo principal es que el alma no vuelva a pecar. ¿Y cuándo sucede eso? Pues idealmente cuando morimos. Cuando nosotros nos morimos, nuestra alma puede ser reparada. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos apegos. Nosotros nos confesamos, pero usted se levanta del confesionario y ya va pecando en el camino. ¿Por qué? Porque usted tiene apegos. Apegos a sus pensamientos, a sus deseos, a sus pasiones, a sus costumbres. Y entonces usted solo se confiesa y se levanta y su alma, como está rodeada de todos los apegos que usted tiene, pues vuelve a ser golpeada por el pecado. Cuando ya nosotros quedamos completamente disponibles en las manos de Dios para que Él pueda sanar nuestra alma completamente, como ese niño que cuando lo baña su mamá no va a ir a revolcarse en el lodo, no va a ir a romper la ropa, no, 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 va a quedar nítido. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues en nuestra muerte, cuando nosotros ya no corramos, todos los afanes, todos los apegos terrenales ya no tengan sentido, cuando nuestra mirada esté puesta solo en Dios, allí nuestra alma va a poder ser reparada. ¿Y dónde se repara? A eso se le llama purgatorio. Si usted quiere, si no le gusta la palabra purgatorio, póngale reparatorio, pues, o póngale repellatorio, pues, o no sé cómo le quiera poner. La idea es que es allí, es en ese estado de purgatorio en donde nosotros, nuestra alma, ya puede ser sanada y quedar en completa santidad, porque como dice la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Atención a esto, cuando yo me confieso quedo perfectamente perdonado, pero no curado completamente del mal. Atención a eso. Yo quedo perdonado, pero no completamente reparado de mi alma y del mal que hace el pecado. El pecado es algo muy grave, hermanas. Y por eso el año jubilar es una gracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que, cómo nosotros recuperamos nuestra alma? ¿Cómo nosotros volvemos a dejar nuestra alma nítida, como Dios nos la dio el día que nosotros nacimos? ¿Cómo volvemos a dejar nuestra alma
en completa santidad. Bueno, tenemos varios, varios medios. La culpa eterna la quitamos con la confesión, confesándonos. Y la culpa temporal, pues bueno, con penitencias, con oración, con cambios de vida, con luchas por ser mejores personas, con obras de caridad, perteneciendo a comunidades, buscando a Dios. Hay muchas maneras. ¿Eso nos va a ayudar completamente? No, no nos va a ayudar completamente porque pues ustedes experimentan el pecado, pero sí ayuda bastante, ¿verdad? Yo esperaría que, por ejemplo, su familia diga, mi mamá desde que está en mamás católicas, no, hombre, mi mamá es diferente, mi mamá, ya desde que mi mamá va a misa, no, ya la cosa cambió en la casa, es que ya es distinto. Se esperaría eso de nosotros. Claro, no es que tengamos que cambiar todo, porque mientras estemos en este mundo, pues estaremos en un proceso de cambio, pero algo podremos adelantar. Y el otro lugar donde nosotros podemos dejar nuestra alma nítida es en el purgatorio. En el purgatorio, ahí es la sanación definitiva. Pero aquí es donde aparece la misericordia de Dios y después de explicarles esto, ya abro los micrófonos para sus dudas. Aquí es donde aparece la indulgencia plenaria, porque la indulgencia plenaria nosotros la recibimos. ¿Qué es lo que recibimos en la indulgencia plenaria? Recibimos el perdón total de la culpa temporal. Esto es lo más importante, que nosotros en la indulgencia plenaria, lo que vamos a vivir en el purgatorio y lo que va a pasar en el purgatorio es lo que Dios en su infinita misericordia nos permite hacer ahora en vida. Nosotros, cuando obtenemos una indulgencia plenaria, automáticamente nuestra culpa temporal es completamente borrada y nuestra alma vuelve a quedar como cuando Dios nos la dio el día que nacimos, completamente blanca. ¿Se recuerdan del año jubilar de los judíos? Que era la oportunidad de volver a comenzar. Bueno, eso es lo que Dios nos da cada 25 años o a veces menos en la Iglesia Católica. La posibilidad de volver a comenzar. Bien, abro los micrófonos para preguntas, comentarios, a ver qué ha provocado esta enseñanza en ustedes. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? A ver, hermana Chiqui. Sí, gracias. Buenas noches. Entiendo entonces que todos vamos a pasar el purgatorio, que Sí, todos sí, tenemos que estar y como dice la palabra, pues sí, purgar todos nuestros pecados para así es. poder llegar entonces a ver el rostro de Dios o compartir Correcto, el banquete celestial, ¿ok? correcto, así Porque, es. porque sí es, no es tan fácil como decir, ah, ya me confesé, ya estoy libre, ¿verdad? Correcto, O como dice, hay un dicho que dice el que reza y peca, empata. Y correcto. sí, ¿verdad? Nada que ver. Así es. Sí, No, sí, entonces, pues muchas gracias, pues sí, yo creo sí. que todos estamos claros en eso, ¿verdad? Que tenemos que de verdad pasar el purgatorio y por eso se requiere tantas oraciones por todos nuestros familiares y amigos y conocidos que fallecieron y que están en el purgatorio para ayudarlos a pasar por esa pena. Y recuerden que el purgatorio no necesitan vivirlo hasta después de muertos. Ya nosotros podemos vivir el purgatorio. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros hacemos una obra de misericordia. Por ejemplo, cuando vivimos
la enfermedad santamente o las penas, que en lugar de renegar, de maldecir, lo que hacemos es abrazar nuestra enfermedad y ofrecerla y la usamos como un medio de purificación. Muchas enfermedades que nosotros llamamos terminales son una gracia de Dios, ¿sabían ustedes? Sí. Mi mamá murió de cáncer. Ella era predicadora. De hecho, yo soy predicador porque ella me abrió el camino. Mi mamá conocía mucho de Dios. Yo recuerdo que una vez iba de misión a Honduras y a ella le estaban haciendo un tratamiento muy grosero en el ICS. No se lo podían hacer de otra manera. Ella tenía cáncer en muchas partes de su cuerpo, tenía muchas metástasis, pero les preocupaba el cáncer en el hígado. Ella estaba toda amarilla, estaba en una situación bien difícil, y entonces le metieron un catéter, pero sin anestesia, para poder drenar la bilis del hígado. Y entonces yo iba de camino y la llamé y le digo, madre, ¿cómo estás? Nunca voy a olvidar su respuesta. Me dijo, aquí, mijo, viviendo mi calvario con la esperanza de mi domingo de resurrección. Qué Eso es bonito. vivir. Eso es vivir la enfermedad, no diciendo aquí, qué desgracia, ¿por qué, Dios mío? Vivir una enfermedad así no nos sirve de nada. Eso no purifica nada. Cuando nosotros, y no necesitamos tener cáncer, un problema en el hogar, en el matrimonio, un problema, un conflicto entre pareja, que nos podría llevar a la desesperación, al odio, al rencor, a la ruptura. Nosotros lo vivimos como una purificación. Ya estamos viviendo nuestro purgatorio acá. Claro, no es perfecto, porque aquí estamos peque y peque y peque y peque. ¿Cuándo vamos a parar de pecar? Pues cuando ya muramos, vayamos al cielo, perdón, al purgatorio, allí ya no hay prisas, allí ya no hay agenda, ya no hay compromisos, ya no hay hijos, ya no hay esposo, ya no hay nada, pues entonces ya estamos tranquilitos para que Dios pueda reparar nuestra alma. Pero si hemos hecho una indulgencia plenaria, se ha borrado buena cantidad de pena temporal. Porque imagínense que ustedes hagan su indulgencia ahora. Pues entonces va a resultar que todos los pecados que han cometido desde que vinieron a este mundo hasta hoy y toda la culpa temporal que eso generó con la indulgencia plenaria queda borrado. Van a volver a pecar, van a volver a caer, pero pues, digámoslo así, la cuenta empieza desde cero. Esa es la idea que está detrás de este año de la misericordia de Dios, Gracias, gracias, hermano. para servirles. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quieran aportar, algo que hayan escuchado y que les haya bendecido y quieren compartirla con los demás? Lo puede hacer. Pueden escribir también si desean poner un mensaje. Ok, puede ser Si no, escrito. continuamos. Ajá, Muy ajá. bien. ¿Cuánto tiempo más tenemos, hermana? Unos 15 minutos diría yo. Bye. En esos 15 minutos, si ustedes están de acuerdo, pues hay más que hablar de esto, ¿verdad? Pero si quieren, entonces les explico cómo se obtiene la indulgencia plenaria ahorita, porque eso es más rápido, porque eso incluso no está en la presentación. Les voy a poner una anotación que yo hice allí como un resumen de qué es lo que la iglesia nos pide para este año jubilar. Ahorita les va a aparecer allí.
esto ya no es presentación, esto es un documento que pues es como un resumen que hice de la bula con la que el Papa Francisco convocó al año jubilar del 2025. ¿Cómo puedo recibir entonces la indulgencia plenaria? Oigan esto, necesariamente tengo que estar en gracia. ¿Qué quiere decir eso? Haberme confesado. O el sacramento de la confesión tiene que estar dentro de la dinámica, porque ya les expliqué, todo pecado genera dos culpas, la eterna y la temporal. La más grave es la eterna, la menos grave es la temporal. Entonces, y es menos grave si ya no tengo la eterna, porque si tengo la eterna, la temporal es gravísima, y porque igual me voy al infierno, o sea, nada detiene mi ida al infierno. Pero cuando yo he sido perdonado y la pena eterna o la culpa eterna ha sido borrada, pues entonces ya quedo en condición de poder optar para la pena temporal, borrarla, para recibir la indulgencia. Entonces, cuando una persona bautizada, todo esto está sacado de la bula Spes Not Confundit, así se llama el documento con el que el Papa Francisco nos invitó a celebrar el año de la misericordia. La esperanza no defrauda, eso significa en español. Cuando una persona bautizada se encuentra en gracia de Dios, es decir, ha confesado sus pecados y ha recibido el perdón, entonces se dispone y pide a la iglesia recibir la gracia de las indulgencias. Aquí hay una pequeña anotación que después va a hacer el Papa. Usted puede hacer la indulgencia, los ritos de la indulgencia, sin haberse confesado. La regla es que usted puede confesarse hasta 10 días antes de que va a ser la indulgencia, 10 días máximo antes o 10 días después. O sea, por ejemplo, pensemos en una peregrinación y pasar la Puerta Santa. Usted pasa a la Puerta Santa sin confesarse. La indulgencia aplica si usted en los 10 días siguientes, no más de eso, se confiesa. Puede confesarse o antes o después. Eso es lo que quiere decir. Y hay 5 condiciones para recibir la indulgencia. La primera, realizar el acto específico al que la iglesia le ha concedido la gracia. Eh, Ahorita la más famosa es la de peregrinar y pasar la Puerta Santa. Si peregrino y paso la Puerta Santa, entonces recibo la indulgencia. Ustedes están rayadas, no sé si está bien dicho esa palabra, pero dichosas ustedes porque donde ustedes viven hay una Puerta Santa enorme, ahí en el Parque Central de Villanueva. Y entonces usted, o no sé si son de Villanueva, yo tal vez estoy malinterpretando la situación, ¿verdad? A lo mejor como nos saludamos con Marlene en Villanueva, yo estoy asumiendo que todas son, ¿verdad? Si no es así, tranquilas, pero Puertas Santas en Guatemala hay, si no estoy mal, 5. Tenemos la de Catedral, tenemos la de Villanueva, la del Parque Central, tenemos la de San Felipe en Antigua y la de San Francisco el Grande, y creo que hay otra por ahí, no recuerdo si hay otra puerta santa por ahí, pero son entre 4 y 5 puertas santas que nosotros tenemos en Guatemala. Entonces, primera condición, realizar el acto específico al que la iglesia le ha concedido la gracia de la indulgencia. El acto más conocido actualmente es el de pasar la puerta santa. Usted busque donde hay una puerta santa y pues si le queda a la mano, usted la atraviesa y ya obtiene su indulgencia. Esa es una de las condiciones. Tiene que cumplir las 5. Segunda condición, confesarse. Ya le dije, unos 10 días antes o unos 10 días después
de haber realizado el acto de la gracia. Es decir, en este momento pensemos en la peregrinación. Número 3, comulgar. Claro, si usted se confesó, entonces puede comulgar. Debe comulgar en el lugar donde realizó la peregrinación. Número 4, rezar por las intenciones del Papa. No tiene que saber las intenciones del Papa. El Papa publica mes con mes las intenciones, pero no quiere decir que nosotros tengamos que saber las intenciones. Simplemente pedimos al Señor que escuche las intenciones del Papa y rezamos un Padre Nuestro y un Ave María por esas intenciones. Entonces, imagínese que usted atravesó la puerta santa, ya se confesó, se quedó a misa, al atravesar la puerta santa se quedó a misa, comulgó y cuando comulgó oró por las intenciones del Papa con un Padre Nuestro y un Ave María. Y ahí usted está cumpliendo con las condiciones para recibir la indulgencia. Pero aparece la quinta condición. Y esta es la más complicadona e importante de todas. Es la que hace la diferencia. Yo les decía, ustedes pueden pasar la puerta santa de la mano del Papa si quieren, pero esta quinta condición hace la diferencia. ¿Cuál es la condición? La gracia de contrición perfecta. Gracia de contrición, aquí me faltó, no me había dado cuenta. Gracia de contrición interior, pónganle. Interior, perfecta. Esa es la condición número 5. La primera, realizar el acto al que la iglesia le concedió la gracia de la indulgencia. La segunda, confesarse 10 días antes o 10 días después. La tercera, comulgar. Ahí donde atravesó la puerta santa, ahí comulgue. La cuarta, orar por las intenciones del Papa con un Padre Nuestro y un Ave María. Hacer un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Papa. Pero la quinta, ahí está el ajo de todo. Ahí está la clave de todo. ¿Qué es la gracia de contrición interior perfecta? Es un verdadero y perfecto arrepentimiento de nuestra vida de pecado, que excluya todo afecto al pecado, incluso el pecado venial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero cambiar, que no voy a seguir diciendo yo así soy. El que me quiera así, bueno, y el que no, pues su problema. Así me hizo Dios, así que me aguante todo mundo. No, 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 no. Si yo no tengo la contrición perfecta interior, es decir, el verdadero deseo de ser santo, no estoy diciendo que usted va a lograr la santidad, no. Estamos claros que vamos a volver a pecar, pero por lo menos usted quiere cambiar de vida y usted está clara que no puede seguir igual. Este, podríamos decir, es el reto más importante para recibir la indulgencia plenaria. Aquí está la clave de si recibo una indulgencia plenaria o solo recibo una indulgencia parcial. Siempre la indulgencia parcial es una bendición, es un regalo, porque se me perdona parte de la culpa temporal. Se me perdona. Lo que pasa es que no se me perdona todo. Entre más perfecto es mi deseo de cambiar, más se me perdona la culpa temporal. Entonces, ustedes me van a preguntar, hermano, ¿y cuánto me perdonó el Señor si yo atravieso la puerta santa así como estoy ahorita? ¿Será que me perdona por lo menos mi 50% de mi culpa temporal? La respuesta es no sé, ni usted lo sabe.
Eso solo Dios, que conoce su corazón, va a saber cuánto usted está realmente arrepentida y con deseo de cambiar de vida. Eso solo el Señor lo sabrá. Pero el Señor es rico en misericordia. Nunca se olvide de eso. Usted haga su indulgencia, aplique su indulgencia con la confianza en que el Señor conoce su corazón. Y pidámosle al Señor la gracia de la contrición perfecta. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero querer renunciar al mal. Ya no quiero ser igual, quiero que haya un cambio en mi vida, quiero que se note. No quiero seguir indiferente. De verdad quiero cambiar. Y el Señor irá tomando control de nuestra vida. Pero aquí viene la buena noticia. Hay otras formas de recibir la indulgencia plenaria, no solo pasando la puerta santa. Se nos pide pasar la puerta santa por el eslogan del año jubilar, peregrinos de la esperanza. Entonces, por lo menos el católico este año tiene que hacer una peregrinación, sino que peregrino es si no hace peregrinación. Entonces, por lo menos una haga, pero el año jubilar, atención a eso, usted puede recibir todos los días indulgencia plenaria. Usted puede aplicarlas durante todo el año si quiere. Eso es el regalo del año jubilar, que no hay límite. Entonces, ¿qué otras formas de recibir las indulgencias plenarias tengo? Bueno, aquí viene el regalo que nos da el Papa. Porque alguien puede pensar, bueno, y el que no puede hacer peregrinación, por ejemplo, un enfermo, un anciano o un preso católico que no puede hacer la peregrinación, obviamente, ¿cómo obtiene la indulgencia plenaria? Bueno, el Papa nos ha regalado 7 formas distintas de recibir la indulgencia plenaria aparte de la peregrinación. O sea, tiene que cumplir las otras 4, ¿verdad? La contrición perfecta, confesarse, comulgar, orar por las intenciones del Papa, solo que no va a ir a hacer la peregrinación. Tiene que hacerla por lo menos una vez en este año. Pero luego usted puede, por ejemplo, número 1, participar en misiones populares. Por ejemplo, eh, va a salir el Santo Via Crucis y usted va a hacer el Via Crucis, va a ir en el Via Crucis dando testimonio de fe. Los que hicieron el Via Crucis esta cuaresma tienen indulgencia plenaria. La participación en ejercicios espirituales, por ejemplo, la invitan a un retiro y usted va al retiro. Por ir al retiro, tiene indulgencia plenaria. Por ejemplo, encuentros de formación sobre el Concilio Vaticano II o del Catecismo de la Iglesia Católica. Van a dar una charla sobre el catecismo, van a dar una charla sobre el concilio y usted asiste, tiene indulgencia plenaria. Realizar una de las 7 obras de misericordia, ya sea espiritual o corporal. Cualquiera de las 7 obras de misericordia espirituales o cualquiera de las 7 obras de misericordia corporales, usted, si las hace, tiene indulgencia plenaria este año. Realización de actos penitenciales, tales como redescubrir el valor penitencial de los viernes. Por ejemplo, que usted dice, los viernes se reza en el rosario los misterios dolorosos. Pues bueno, yo voy este viernes a rezar mi misterio doloroso y voy a hacer una pequeña penitencia. Por ejemplo, no voy a ver TikTok el viernes. Lo voy a ofrecer. Aunque algunas se mueren, creo yo, y se van directo al purgatorio si no ven TikTok un día, ¿verdad? Pero hacer el esfuerzo y decir, bueno, no voy a ver YouTube, no voy a ver Facebook, no voy a andar en redes sociales el viernes.
voy a hacer penitencia. Pues bueno, le cuento que si usted hace eso, habiéndose confesado, habiendo comulgado o comulgar más adelante y orar por el Papa, y usted hace eso un viernes, usted recibe indulgencia plenaria ahí en su casita. Apoyar obras de carácter religioso, sociales, apoyar una comunidad, que mamás católicas va a hacer algo y usted dice, va, pues yo pongo aquí un cartón de huevos, yo pongo fresco, yo pongo, va, pues yo voy a hacer las tortillas. Eso le da, ¿sabía usted? Indulgencia plenaria este año. Claro, si usted apoya un asilo de ancianos, apoya un orfanato o apoya algún lugar de enfermos, usted, por ejemplo, usted es abogada y asiste socialmente a una persona que no tiene los recursos para pagar el abogado y usted le ayuda para que obtenga justicia, automáticamente ese acto le da indulgencia plenaria. Todo lo que esté a favor de la vida, de la justicia, de la bondad, da indulgencia plenaria en este momento. Por eso la última es dedicar una parte de nuestro tiempo a actividades de voluntariado. Yo no sé si mamás católicas hace algo, pero y usted participa ahorita, recibe indulgencia plenaria por participar. Claro, se tiene que confesar, tiene que comulgar, tiene que orar por el Papa y tiene que tener contrición perfecta. Pero si apoya lo que hace mamá católicas, entonces obtiene indulgencia plenaria. Y lo más sorprendente de este año, esto es nuevo, hoy, esto no había sucedido en ningún otro año santo. Esto solo sucede en este año santo en particular, porque el Papa Francisco pues fue bueno y nos lo puso así. Si usted va a aplicar la indulgencia por su alma, su confesión solo puede aplicar a una indulgencia. Pero si usted va a aplicarla por el alma de un difunto, solo puede aplicar indulgencia por usted o por un difunto. Por alguien que esté vivo, no puede. Por ejemplo, voy a aplicarla por mi esposo porque él no hace nada de esto. Pues lamentablemente su esposo tendrá que hacer purgatorio hasta que se muera, ¿verdad? Usted no puede aplicar por alguien vivo, vivo solo por usted. O puede aplicar por un difunto. ¿Qué significa aplicar por un difunto? Sacar al difunto del purgatorio si estuviera allí. Entonces, ¿cuál es el regalo que da el Papa? Que si usted hace la aplicación por un alma de un difunto, su confesión aplica para dos indulgencias. Es decir, usted puede, con una confesión, aplicar para dos almas de difuntos. Si la aplica por usted, solo para usted, solo una. Solo una vez puede obtener indulgencia plenaria con una confesión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo el fin de semana pasado fuimos con el apostolado a hacer nuestra peregrinación y yo apliqué mi indulgencia por el alma de mi mamá, por aquello de que todavía esté allí, ¿verdad? Entonces, yo la apliqué por mi mamá, pero entonces, como el Papa me dio la oportunidad de dos, en la tarde fui a misa para aplicarla por mi abuelito, por mi papá, el que me crió, que también ya murió. Eh, Eso fue el domingo. Mañana tengo la intención de ir a confesarme. Yo me confesé la semana pasada, pero puedo llegar y decirle al padre, padre, me quiero confesar porque quiero aplicar para la indulgencia plenaria. Y el padre me va a decir, ok, perfecto, no hay ningún problema. Ya no me va a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? La última vez fue hace como 5 días, padre, pero
pero ya me gasté las 2 indulgencias que podía usar con esa confesión. Necesito aplicarla por mí. Y el Padre me dirá, ningún problema, confiesa los pecados que tienes desde tu última confesión hasta ahora y te vas a hacer tu indulgencia plenaria por ti. Pero todavía tengo a mi abuelita y tengo como 5 tíos muertos. Entonces, la siguiente semana voy a ir a confesarme, a decir, Padre, voy a aplicar mi indulgencia plenaria y pues la aplicaré por mi abuelita, la aplicaré por otra persona. ¿Se comprende? No hay límites para la indulgencia plenaria este año. Es un verdadero regalo de Dios. Lástima. Si se nos va el año, si llega el 6 de enero del 2026 y nosotros no hemos hecho ni una. Eso sería pues un rechazo al amor de Dios que se nos ofrece y a nosotros no nos interesa. Bien, ahora sí, hasta aquí las dejo. No sé si hay un comentario final, no sé si hay alguna pregunta con lo que dije últimamente y entonces, si no, pues les agradezco su atención. Carmen dice acá, entonces, por cada confesión podemos pedir por 2 almas más para aplicar la indulgencia plenaria. 2 almas de Entonces, difuntos. Si no la aplico por mí, 2 almas de difuntos. Si la mm, aplico por mí, solo vale para una. ujú, gracias. Y es de uno, solo una, ¿verdad? Si es de uno, o sea, cuando la aplico por mí, solo puedo obtener una indulgencia, que es la mía, nada Ah, más. ya. Ujú, No la puedo aplicar por mí y el alma de otro difunto. No, no, ujú, no. No, es solo por mm, mí. ok. Cuando No la sé si aplico por alguien, un difunto, puedo aplicarla por otro difunto en otra misa. ujú, alguien que tenga alguna otra pregunta, consulta, duda. ¿Sí? ¿No? Bueno, Pues yo entonces, creo que no. yo de veras deseo que vivan este año. Todavía nos queda tiempecito, ¿eh? Que vivan este año y aprovechemos esta gracia, porque como recordarán cómo comencé, hermanas, vamos a morir. Eso es una realidad. No lo podemos detener. Pero qué esperanzador saber que Dios nos ofrece la alegría de morir sabiendo que vamos a contemplar su rostro y vamos a reencontrarnos con nuestros seres amados. Que Dios las bendiga, bendiga a su familia, bendiga a todos sus proyectos, lo que ustedes hacen y confíen siempre en el amor y la misericordia de Dios. Bendiciones. Amén. Gracias, hermanos Osvaldo. Gracias a cada uno por Gracias. acompañarnos. Que tengan una feliz noche.